Les habla su servidor y amigo Eliud Montoya. Vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de dar fruto para la gloria del Señor. ¿Qué significa dar fruto? ¿Qué significa dar fruto? Muchas veces se nos dice en nuestras congregaciones que demos fruto, pero ¿cuál es el significado de dar fruto? ¿Qué es lo que significa realmente dar fruto para la gloria de Dios? Primero que todo, esto del fruto está basado en Juan capítulo número 15, donde el Señor Jesucristo nos da un símil, una semejanza de la vid con él y de los pámpanos, es decir, las ramas como todos nosotros. En Juan capítulo número 15, versículo 1 se lee: Yo soy la vid verdadera, dice el Señor Jesucristo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, es decir, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto es lo que dice el Señor Jesucristo: el que no da fruto no tiene parte conmigo. Dice el Señor: el que no da fruto, el Padre lo cortará y lo echará en el fuego. Dice la palabra del Señor que todo aquel que está en Cristo va a llevar fruto, que es una garantía que va a llevar fruto para la gloria de su nombre. Primero que todo, nosotros vemos qué significa esto de dar fruto. ¿Cuál es el fruto del cristiano? ¿Cuál es el fruto del Hijo de Dios? Dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es que nosotros llevemos fruto. Y vemos en un pasaje en la Biblia que nos dice que el fruto primero es hacer la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7 nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, porque el árbol no da buen fruto, que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor está hablando del fruto que nosotros llevamos como hijos de Dios. El buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos, y así también se conoce al árbol. Así también se conoce el cristiano por los frutos que da, es decir, que hace la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y luego añade en el versículo 22: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, que el Señor Jesucristo le da tanta importancia al fruto que ni siquiera las manifestaciones sobrenaturales a través de una persona significarían realmente que esa persona está bien conectada con el Señor, sino la persona que da el fruto es aquella que hace la voluntad de Dios, es decir, que está conectada con el Señor Jesucristo y que obedece lo que el Señor le dice, lo que el Espíritu Santo le va guiando a través de su palabra. Tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. La palabra del Señor es la que nos da la pauta para nosotros ir caminando.
Si nosotros no hacemos la voluntad del Señor, no importa lo que hagamos en esta tierra, si no estamos haciendo lo que el Señor quiere. A veces nosotros hacemos lo que nosotros queremos y conforme a nuestra agenda, pero es conforme a la agenda de Dios lo que realmente va a valer. Por el otro lado, nos dice la palabra del Señor que dar buen fruto es nuestras palabras. Y cuando el Señor Jesús estaba hablando con los fariseos, les explica esto de una manera muy clara. Y en el capítulo 12 de Mateo, nosotros leemos acerca del tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando una persona le atribuye las obras de Dios al diablo. Eso es lo que estaba sucediendo en este cuadro, en esta escena. Que las obras de Dios que el Señor Jesucristo estaba haciendo se las atribuían a Belcebú, es decir, al dios de las moscas o el dios de Cron, ¿verdad? Que vemos en 2 Reyes capítulo 1. Y esto era totalmente aberrante, era una blasfemia contra el Espíritu Santo. Nosotros no debemos de preocuparnos de que alguna vez hemos blasfemado contra el Espíritu Santo si estamos buscando a Dios. Porque una persona que ha blasfemado contra el Espíritu Santo simplemente no busca a Dios, jamás va a tener hambre por las cosas espirituales, porque ya el Espíritu Santo se ha alejado de él y es el que convence de pecado, de justicia, de juicio, el que redarguye a la persona, al ser humano, para que venga a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Si esa persona no tiene hambre del Señor y no quiere buscar nada del Señor, etc., podría ser que habría pecado contra el Espíritu Santo. Pero si nosotros tenemos hambre de Dios y queremos agradar al Señor y queremos hacer su voluntad, esa es la señal de que nosotros estamos todavía en pie. Ahora, hablando del tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el Señor otra vez atribuye esto y apunta el tema hacia el fruto. Y dice de la siguiente manera: haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, les habla a los fariseos, ¿qué podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El fruto es también nuestras palabras. Nuestras palabras son el resultado de lo que está dentro de nuestro corazón. El Señor Jesucristo dice que del tesoro de nuestro corazón es de donde estamos sacando nuestras palabras. Si el tesoro de nuestro corazón hay cosas malas, hay cosas podridas, hay cosas corrompidas, hay cosas están en mal estado, que están pecaminosas, de allí también vamos a sacar para hablar. Decir, dice la palabra del Señor, de lo que está lleno el corazón, de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Si nosotros estamos llenos de la palabra del Señor, de eso vamos a hablar. Si estamos llenos de amargura, de eso vamos a hablar. Si estamos llenos de resentimientos, de odios, de envidia, de egoísmo, de amor al dinero, de esas cosas, siempre vamos a estar hablando sobre eso, porque está lleno nuestro corazón de las cosas malas, de las cosas que no pertenecen al reino de Dios. Pero si nosotros estamos llenos del Señor, nuestro corazón está lleno de las cosas buenas, entonces nosotros vamos también a hablar las cosas del Señor. Entonces ese es el fruto. El fruto es hacer la voluntad de Dios. ¿La voluntad del Señor qué es? Pues la voluntad del Señor está en la palabra del Señor. Es decir, que el Señor nos dice lo que debemos de hacer y lo que no debemos hacer en su palabra. Por el otro lado, el fruto se refleja en nuestras palabras. Dice que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Dice que el Señor juzgará toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. ¿Cuáles son las palabras ociosas? Las palabras que no producen a nada. Las palabras que no
no llevan a ningún objetivo que dé gloria a Dios, sino simplemente son palabras al aire que simplemente se hablan por hablar, que no traen edificación, que no traen crecimiento, que no traen amor, que no traen sinceridad para con el Señor, etc. Esas palabras ociosas que pueden ser maldiciones, que pueden ser palabras ofensivas, pueden ser también palabras de burla. También nos dice la palabra del Señor acerca de los que se burlan de los demás, de los que no tienen respeto a los demás y hablan cosas negativas, etc. Esas personas también encajan en las palabras ociosas. Por el otro lado, dice la palabra del Señor que el fruto que nosotros damos es nuestra predicación de la palabra, nuestra edificación a otros, nuestra enseñanza a otros. No es necesario ser un pastor, no es necesario ser un evangelista, no es necesario tener un ministerio formal de enseñanza para estar enseñando la palabra de Dios. Usted puede ser un maestro de la palabra del Señor simple y sencillamente a sus hijos, las personas que están a su alrededor, su familia misma, sus nietos, sus sobrinos, las personas que están en contacto con usted, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, las personas que está discipulando, etcétera. Todas esas personas que están alrededor suyo y que están siendo influenciadas por usted, esas personas usted les está dando la palabra del Señor, está dando fruto para la gloria de Cristo Jesús. Hay un versículo que me llama la atención en Romanos capítulo número 1, donde Pablo dice, habla de su deseo de ir a Roma, habla de su deseo de ir a visitar a los romanos. Y cuando les externa ese deseo, les dice de esta manera: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Para tener entre ustedes también algún fruto. Es decir, que cuando Pablo iba a predicar la palabra del Señor, cuando Pablo iba a enseñar la palabra del Señor, a clarificar algún punto doctrinal, alguna misterio, alguna cosa profunda del Señor, allí estaba también dando fruto para la gloria de Dios. Toda persona que quiere dar fruto va a sembrar la palabra de Dios. El Señor no nos hace responsables de los resultados de esa enseñanza. Quiero decir, no que si enseñamos mal Dios no nos haga responsables, sino quiero decir que Dios no nos va a reclamar acerca de la obediencia de otro. Que la otra persona obedezca la palabra del Señor, que otra persona acepte el Evangelio y sea salva. Ese no es mi problema. El problema es enseñar la palabra, mi problema es predicar la palabra del Señor. Ese es mi mandato, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que el Señor me dijo que hiciera, eso es lo que el Señor le dijo a usted como cristiano que hiciera, eso es lo que vamos a hacer. Sin embargo, Dios no nos hace responsables acerca del resultado de eso. El Señor va a producir el resultado. Dice que Él produce el crecimiento. Dice en el capítulo 1 de 1 Corintios acerca del problema que había de las divisiones y todo ello. Y entonces empieza el apóstol a hablar sobre este asunto, y en el capítulo 3 nos dice, bueno, Apolos sembró, yo regué, o de pronto podría haber venido alguien más. Sin embargo, Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Y lo vemos de esta manera en 1 Corintios capítulo 3. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ni el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es decir, dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Apolos era un maestro de la palabra del Señor, aquel que adoctrinó a los corintios. Sin embargo, ni Apolos, porque él hizo su trabajo, era mayor que Pablo, que hizo su trabajo también. Ninguno de los dos iba a causar el crecimiento, sino Dios. Dios es el que da el crecimiento. Es el Señor quien da el crecimiento. Nosotros no somos responsables del crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Por lo tanto, nuestro fruto no es lo que las demás personas hagan. Nuestro fruto no es la salvación de los demás, inclusive, pero nuestro fruto es sembrar la palabra y nuestro fruto es regar también con el Evangelio, y esto es la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, nuestro fruto es hacer la voluntad del Señor. Nuestro fruto es nuestras palabras que edifican a los demás y a nosotros mismos también. Nuestro fruto es la predicación, la enseñanza del Evangelio. Esto es el fruto que nosotros tenemos en el Señor. Por el otro lado, Dios quiere que nosotros tengamos una vida de santidad. Dios nos ha mandado que nosotros seamos santos y que busquemos al Señor en obediencia, en novedad de vida. Romanos capítulo 6, versículos vamos a ver el versículo 21 y el 22. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto que nosotros tenemos en el Señor es también nuestra santificación. Es decir, que nosotros somos santos delante del Señor. Ese es el resultado, el fruto de la fe que nosotros ponemos en el Señor Jesucristo, de que somos santos y que somos redimidos para la gloria del Señor. Ahora, el fruto no lo producimos nosotros. El fruto lo produce Dios. Dios es el que produce el fruto. Nosotros no vamos a producir el fruto. Dios es el que produce el fruto. Nosotros simplemente tenemos fe en el Señor y estamos unidos a Cristo. Dice que el que está unido a Cristo, que es la vid verdadera, ese es el que da fruto. Cuando yo estoy unido al Señor Jesucristo, entonces voy a dar fruto en consecuencia. Cuando una rama está unida al tronco que está vivo, entonces por consecuencia esa rama también está viva y está verde y da fruto. No porque se haya esforzado para dar fruto, sino simplemente porque está unida a la vid verdadera, al tronco de vida que es Cristo Jesús. Nosotros estamos unidos a Cristo, en consecuencia vamos a dar fruto. No tenemos por qué preocuparnos porque vamos a dar fruto o no. Simplemente estar unidos a Cristo nos hace dar fruto. Esa es la consecuencia de estar unidos al Señor. Cuando una persona ora a Dios, cuando está en comunicación con el Señor, cuando está aprendiendo de la palabra, escudriñando las Escrituras, está con su mente siempre pensando las cosas del Señor y conectado con Cristo, entonces va a dar fruto. No tiene por qué estarse preocupando. Así como nosotros no podemos hacer nada para que un árbol dé fruto, si no, vamos a decirlo, lo regamos, si no abonamos la tierra, si no hacemos lo propio, bueno, puede ser que no dé fruto, pero si estamos haciendo lo propio, estamos abonando la tierra, estamos regando, estamos dejando que le dé el sol, en consecuencia va a dar fruto. No se trata de que haga berrinches y que golpee al árbol y le dé patadas y le diga da fruto,
tienes forzosamente que dar fruto y le dé puñetazos al árbol. No, sino que el fruto va a venir en consecuencia de que está en la tierra, que está recibiendo los nutrientes por medio de sus raíces, está recibiendo la humedad suficiente, está recibiendo el sol, etc. Tiene el ambiente suficiente para dar fruto, en consecuencia va a dar fruto. Así también nos dice el Señor Jesucristo en el capítulo número 15 de Juan, que si nosotros estamos unidos a Jesús, entonces, en consecuencia, vamos a dar fruto. Ahora, por el otro lado, dice también que cuando nosotros damos fruto, el Señor quita el fruto para que llevemos más fruto. Cuando una persona está unida a Cristo, lleva fruto, y entonces el Señor mismo quita ese fruto para que lleve más fruto. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros estamos dependiendo del Señor Jesucristo, cuando estamos dependiendo de Dios, entonces también estamos siempre con una actitud de humildad y siempre con una actitud de que siempre vamos a necesitar de Dios para todo. Es decir, que no importa lo que hagamos y no importa qué tanto fruto demos para la gloria del Señor, siempre nos vamos a sentir que necesitamos dar más fruto para Él. Y esto nosotros lo vemos simplemente en el caso del apóstol Pablo. En el caso del apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo número 15, y vemos cómo el apóstol habla de su ministerio y de lo que él hacía, pero dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No yo, sino Dios. Le damos entonces la gloria al Señor de todo lo bueno que sucede en nuestra vida. Le damos la gloria a Dios de todo el fruto que nosotros damos para Él. Porque no somos nosotros, sino es Dios a través de nosotros. El fruto que nosotros damos no es porque seamos los mejores, sino porque Cristo es el mejor. No se trata de nuestra santidad, sino se trata de la santidad de Cristo que es transmitida a nosotros. No se trata de nuestra perfección, sino que somos perfectos por causa de Jesús. Somos santos por causa de Jesús. Somos justificados por causa de Jesús. Somos salvos por causa de Jesús. Así también, por causa del Señor Jesucristo, tenemos fruto. Por eso dice el apóstol Pablo, he trabajado mucho más que los demás apóstoles, pero no yo, sino Cristo a través de mí. Es el Señor Jesucristo dentro de nosotros el que da el fruto para Dios. Y nosotros simplemente somos instrumentos del Señor para ello. En otra porción dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo número 3, nos dice, cuando está hablando de proseguir al blanco, y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Es decir, no se trata de que ya he completado mi obra aquí en la tierra, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, no pretendo haber alcanzado ya la meta. La meta es morir en Cristo habiendo alcanzado todas las encomiendas que el Señor me haya dado aquí en la tierra. Todas las órdenes que el Señor me ha dicho que haga, las he hecho, y entonces he muerto en Jesucristo. Para la gloria del Señor he alcanzado
la meta, el objetivo de mi vida. Y dice el apóstol Pablo, todavía no he alcanzado el objetivo de mi vida. El objetivo de mi vida es morir en Cristo después de haber hecho toda la labor que me tocó hacer. Y no lo he alcanzado todavía, porque todavía estoy con vida. No he alcanzado todavía ese objetivo. Al decir no es que sea ya perfecto, no significa que ya he logrado el total del proyecto de mi vida. Es decir, no he completado el final, no he llegado a la recta final de mi vida, no he llegado todavía a la meta. Sin embargo, una cosa hago: dejo atrás todo lo que he logrado, dejo atrás todo lo que he hecho por Cristo y me considero como que no he hecho nada por el Señor y continúo trabajando para la gloria de su nombre. Esa es la actitud del verdadero Hijo de Dios, la actitud del verdadero siervo del Señor. Hay algunos que están siempre haciendo alusión a lo que hacen y a los años que llevan trabajando por Cristo y a las cosas que han logrado para el Señor, pero no se dan cuenta que cuando nosotros hacemos esto, estamos nosotros mismos cerrándonos las puertas, porque nos aferramos al fruto, por el fruto no es nuestro, es del Señor, y es para su gloria, y es también Él quien lo hizo a través de nosotros. Por lo tanto, nosotros no nos toca nada de gloria, sino darle al Señor la gloria y dejar que el Señor quite ese fruto de nosotros para que llevemos más fruto. Me llama la atención en una ocasión que el hermano David Wilkerson, el fundador del ministerio Teen Challenge, un gran ministerio que tiene centros de rehabilitación por todo el mundo, que inicia en Nueva York en la década de los 70, que hizo una gran labor por el Señor, y después de haber trabajado muchos años por Cristo y hecho mucho por el Señor desde el punto de vista nuestro, le dice al Señor: Señor, yo siento que no he hecho nada, dame más trabajo. Y el Señor le mandó edificar y fundar una iglesia allí en Nueva York. Y esto a mí me alienta y me llena de ejemplo, de satisfacción, el pensar que hay hijos de Dios que están caminando con Cristo. Nuestro hermano ya pasó a la presencia del Señor, que caminan con Cristo de una manera fiel y conforme a la palabra del Señor, porque caminar conforme a la palabra del Señor es deshacernos de todo gloria, de toda vanagloria para nosotros mismos, y dejar que el Señor se lleve todos los créditos. Cuando yo dejo que el Señor se lleve todos los créditos y que se lleve toda la gloria, y entonces yo estoy listo para llevar más fruto para la gloria de su nombre. Necesitamos dar fruto para el Señor. No dejemos por ningún motivo de separarnos, de estar separados del Señor Jesucristo. No dejemos por ningún motivo de estar unidos al Señor. Dice la palabra del Señor: nada nos podrá separar del amor del Señor. Ni el presente, ni el futuro, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni ninguna cosa creada, hablando de los principados y las potestades, y hablando de los ángeles, y hablando de cualquier cosa, nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 nos lo dice textualmente de esta manera, que nada nos podrá separar del amor del Señor que es en Cristo Jesús. Dice: antes en todas estas cosas, está hablando de todo lo que ha padecido por el Señor. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si nosotros realmente estamos unidos a Cristo Jesús, nada nos puede separar de Él. Nada nos puede separar del Señor si estamos realmente unidos a Jesús de Nazaret. Pero si nosotros mismos decidimos
irlos alejando. Y entonces hay pámpanos que no están unidos al Señor realmente, sino están solamente como que aparentemente pegados, pero no realmente unidos al Señor Jesucristo. Y esos son los que se secan y no dan fruto para la gloria del Señor. Dios no quiere que usted quede sin fruto. Dios quiere que dé fruto todos los días. Todos los días de su vida dé fruto para la gloria del Señor. Y el fruto el Señor lo quita para que usted dé más fruto, para que el Señor sea glorificado y tenga galardón y recompensa allá en el cielo. Dios le bendiga. Bendiciones en Jesucristo, en Jesús de Nazaret.